Así es, Luis, muchas gracias. El Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas requería de la aprobación y también ratificación de 50 naciones. Afortunadamente, ese mínimo alcanzado sucedió en la Asamblea General de las Naciones Unidas este jueves y estaría entrando en rigor en unos 90 días. Precisamente me acompaña su principal impulsor, el expresidente de Costa Rica y también Premio Nobel de la Paz, Óscar Arias Sánchez. Muchísimas gracias, don Óscar, por estar en CD24. Encantado. Si primeramente nos puede explicar y a la audiencia de Centroamérica qué implica que este tratado entre en rigor, cuáles van a ser las armas que se van a regular y también las prohibiciones que esto conlleva. Bueno, este es un sueño mío desde hace muchos años. Casualmente, desde que Centroamérica vivió los conflictos de los 80s, luego que hicimos la paz, quedaron las armas en manos de los guerrilleros y de los ejércitos. Y bueno, la herencia es guerrilleros convertidos en pandilleros. Y entonces dije, es necesario regular el comercio de las armas. Y en la Fundación Arias para la Paz redactamos un código de ética para restringir el comercio de las armas en el mundo. En el año 1997 reuní a un grupo de Premio Nobel de la Paz para exponerles el código y para pedirles apoyo. Nos reunimos en Nueva York, me dieron ese apoyo y comenzamos a buscar el respaldo fundamentalmente de ONGs, organizaciones no gubernamentales de todo el mundo, para ponerle presión a los gobiernos a ver si se atrevían a apoyar una cosa como estas. Y para hacer la historia corta, cuando volví a la presidencia en el 2006, lo primero que hice fue introducirlo en el seno de Naciones Unidas. Debo advertirle que yo no creí que lo iba a ver en vida, plasmado en una realidad. Sin embargo, el año pasado, en el 2013, Naciones Unidas lo apoyó. Durante muchos años yo traté de convencer a gobiernos en Europa, en Asia, en América Latina. Con el presidente Bush fracasé, me dijo que no estaba de acuerdo. Con el presidente Obama tuve éxito, me dijo que sí estaba de acuerdo. Son armas todas convencionales. Cuando le digo de armas convencionales, de la artillería, los tanques, los aviones, qué sé yo, hasta las AK-47, armas livianas, armas ligeras. No entran las armas químicas, las armas biológicas, las armas nucleares. Para las armas nucleares tenemos que hacer otro tratado. Y el tratado para las armas nucleares, si yo no me muero muy pronto, tiene que ser para la completa abolición de las armas nucleares. Nadie tiene autoridad moral para decirle a un país como Irán, usted no puede tener armas nucleares, o a Corea del Norte, usted no puede tener armas nucleares, pero yo sí, y yo sí las puedo tener, pero usted no. Entonces, la lógica es que podamos abolir todas las armas nucleares algún día. Las armas ilegales no entran aquí, siempre habrá contrabando de armas ilegales, pero el mayor tráfico es de armas legales. Los gobiernos han alimentado a países en vías de desarrollo con armas, con arsenales que son utilizados algunos para pelear con sus vecinos. Pero a mí lo que más me interesa es que si uno disminuye el gasto militar, que es el gasto más perverso que uno se puede imaginar que existe, eso va a liberar recursos para necesidades básicas del ser humano. Yo creo que una vez que ya entre en vigencia, se van a unir muchos más países. Yo espero que todo Centroamérica, sería muy vergonzoso que nosotros que sufrimos la guerra de los 80s, donde las superpotencias ponían las armas y nosotros poníamos los muertos. Sería muy vergonzoso, repito, que no lo ratifiquemos. Lamentablemente, debo decirle, el gasto militar que más ha aumentado es el gasto latinoamericano, lo cual no deja de ser muy irónico, contradictorio,
porque nunca América Latina ha sido más democrática que ahora. Uno ve al gobierno de Maduro comprando 4.000 millones de dólares en armas a los rusos. ¿Para qué? Uno ve al gobierno de Lula, ahora con Dilma Rousseff, gastándose 5.000 millones de dólares comprando aviones a los suecos, el Gripen. Yo le decía a Lula, ¿para qué necesita usted estas armas? ¿Quién va a invadir a Brasil? ¿Quién es el enemigo de Brasil? El enemigo de Brasil son los pobres de Brasil. El enemigo de Brasil es no poder erradicar las favelas de Sao Paulo o del Río. Y yo me siento muy orgulloso de que esta cosa comenzó en Costa Rica. Y como lo he dicho tantas veces, pienso que es la mayor contribución que hace la diplomacia costarricense a la humanidad. Que esta gran idea, acogida por buena parte del mundo, haya nacido aquí y haya nacido en la Fundación Arias, me llena de orgullo, francamente. En el contexto que usted me mencionaba de Brasil, ¿qué piensa, por ejemplo, de Nicaragua? ¿Piensa lo mismo, que últimamente ha estado como fortaleciendo las armas que tiene en su fuerza naval? De nuevo, uno le tiene que preguntar a Daniel Ortega, ¿para qué necesita esas armas con la pobreza que tiene Nicaragua? Es absolutamente ridículo. ¿Por qué? Porque en lugar de pelear con nosotros, no nos imita y acaba con el ejército nicaragüense? Pero el sueño mío, debo decirle, era convertir con el plan de paz a Centroamérica en la primera zona desmilitarizada del continente. Y eso no fue posible porque los militares eran más poderosos que las cancillerías. Cuando yo trataba de convencer a mis vecinos del plan de paz para Centroamérica, tenía que lidiar con los militares, no con las cancillerías. Era más fácil convencer al presidente que convencer a los generales centroamericanos. Ese tratado, tengo entendido, ¿verdad?, que impediría que se exporten las armas cuando hay una sospecha de que se quieren utilizar para crimen organizado, para terrorismo, ¿verdad?, para esas actividades ilícitas. Si nos puede explicar un poco más, si nos puede ampliar cuáles son las prohibiciones reales. No, así es, para todos los que son violadores del derecho internacional, para todos aquellos gobiernos que ostensiblemente, abiertamente están irrespetando los derechos humanos. Yo quería que se prohibiera aquellos regímenes que no fueran democráticos, pero la verdad es que hay tantos en el mundo que no son democráticos que es casi imposible de incluir una norma como esta. Y como le decía, me siento sumamente orgulloso como costarricense de que una idea costarricense haya sido acogida por buena parte del mundo entero. Perfecto, don Oscar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos el tiempo de explicar a los centroamericanos qué es lo que implica que este Tratado Internacional sobre el Comercio de Armas entre a regir un costarricense, expresidente de Costa Rica 2 veces y también Premio Nobel de la Paz, fue el principal impulsor de este importante tratado. Regreso con usted, Luis.